Ok, continuamos con la secuencia. Vamos a usar ahora la palabra in. In nos sirve para saber, devuelve true si un elemento está en una secuencia. Por ejemplo, supongamos que tenemos algunos países de América. Algunos países serían México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, etcétera, ¿verdad? Solo puse 5. Y entonces quiero saber si un país está en América, por ejemplo, Francia. Francia en América, ¿verdad? Lo usamos de esta forma. El nombre Francia, el elemento Francia está en la lista América. Me tiene que decir falso, ¿verdad? Falso. En cambio, si digo, vamos a ponerle aquí print. En cambio, si decimos Brasil en América, entonces ahí va a decir verdadero, true, ¿verdad? Entonces para eso sirve la palabra, la instrucción in. Supongamos que tenemos el alfabeto. Tenemos las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z. Entonces queremos saber si el número, si el signo de puntuación está en el alfabeto. Me va a decir, tiene que decir falso, ¿verdad? Porque ese carácter, punto y coma, no está en el alfabeto. Entonces dice falso. En cambio, si le pongo cualquiera de las letras, por ejemplo la J, me va a decir que está verdadero. Sí, dice verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo una letra en mayúscula, me va a decir falso. Por ejemplo, la letra A, pero como la puse en mayúscula y en el alfabeto, en la variable alfabeto, no tengo la letra A mayúscula, entonces me va a decir falso. Me dice falso. Entonces, para eso sirve la palabra, la instrucción in. Por ejemplo, a ver, en nuestros variables que usamos antes en el rango, ¿verdad? En el rango vamos a ponerle print, el número 5 está en el rango. My range me tiene que decir verdadero. Dice verdadero, ¿verdad? Pero si pongo el número 55 o 25, ¿verdad? Porque no llega, como no llega hasta el 25, llega hasta el 20, más bien hasta el 19, entonces me dice falso, ¿verdad? Si le pongo 20, también va a decir falso. El rango está definido del 0 hasta el 20, es decir, del 0 al 19, más bien, ¿verdad? Entonces no va a aparecer ningún número que esté fuera de ese rango. Para eso sirve la instrucción in. Vamos a ver lo que es concatenación. Esto lo vimos un poco en la clase pasada. Concatenación. ¿Verdad? Para la concatenación usamos el signo más. Usamos el signo más. Por ejemplo, en este caso tengo dos cadenas. Una es alfabeto y la otra cadena es, alfabeto sin comillas. Alfabeto, que es la variable,
y la otra variable era myString. Como las estoy concatenando con este signo más, entonces va a aparecer el alfabeto y luego inmediatamente después va a aparecer la otra cadena. Ahí está, miren. El alfabeto y luego inmediatamente después dice Carl Gauss es el príncipe de las matemáticas. Obviamente si lo pongo en el otro orden, va a aparecer en el otro orden. Tenemos también dos listas, ¿verdad? MyList y MyList B. Si nosotros los concatenamos, van a aparecer los dos elementos, todos los elementos en una sola lista. 2, 3, 5, 7, 19, A, Z, B, Y, ¿verdad? Entonces ahí estamos eso es concatenar. Las secuencias se pueden concatenar. Bueno, otra cosa que podemos hacer con las secuencias es saber cuál es el elemento más pequeño, el elemento más grande o la suma de todos los elementos. Eso lo hacemos con las funciones min, max y sum. Estas son funciones incorporadas en Python. Es decir, no las tenemos que realizar nosotros. Más adelante vamos a hacer funciones nosotros que hacen cosas más complicadas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor más pequeño de la lista? El valor más pequeño de la lista es el 2. Es el 2. Y el valor más grande era el 19. ¿Verdad? Entonces ahora aparece el 19. Las listas no tienen que ir los elementos en un orden específico. No tienen que ir necesariamente de mayor a menor. Por ejemplo, aquí los países, dicen México, Guatemala, Nicaragua. ¿Cuál es el más pequeño de los países? Es decir, el que viene en orden alfabético, ¿verdad? Min, América, que es el nombre de la lista. El más pequeño en orden alfabético sería Brasil, ¿verdad? Brasil. Y el más grande en orden alfabético creo que es Nicaragua. Veamos. Nicaragua, ¿verdad? Perdón. Bueno, la otra función que podemos usar con las secuencias es la suma. Bueno, al menos cuando son secuencias de números. Por ejemplo, la suma de los elementos myRange, sumamos los números del 0 hasta el 19, nos va a dar 190. Si le damos ejecutar, no le puse la palabra sum, ¿verdad? Sum, print, aquí estoy en la línea 10, dice print sum myRange. Quiere decir que va a sumar todos los elementos que están en el rango, que son los números del 0 al 20. Recordemos que son los números del 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar al 19. Si lo sumamos, la suma total daría 190. Hay una fórmula en matemáticas que nos permite calcular la suma de los números consecutivos, que sería 19 por 20 entre 2, es decir, 190. Si nosotros ejecutamos esto, dice 190 al final, ¿verdad? Esa es la instrucción, la función sum. La otra lista de números que teníamos era myList. Esta era la lista, la suma de los números 2 más 3 más 5 más 7, etcétera, hasta llegar al 19. Bueno, esta suma habría que hacerla. Eso nos da 77.
Bueno, 2 más 3, 5, más 5, 10, más 7, 17, 28, 38, 41, 51, 58, 68, 77. Es correcto, ¿verdad? Entonces da 77. Esas son algunas funciones que podemos usar con las cadenas, con las listas o las cadenas o los rangos o las tuplas. También se puede usar con las tuplas. Bueno, finalmente vamos a ver lo que es dos métodos. Métodos de secuencias. Los métodos se llaman la secuencia punto index y el otro es la secuencia punto count. Bueno, ¿para qué sirven? El índice, index devuelve el índice, es decir, la posición en la lista, en la secuencia de un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra lista América, quisiera saber cuál es el índice del país Colombia. Eso me dice que es la que Colombia está en esa lista en la posición 3. Si nosotros nos fijamos, acá México sería 0, Guatemala 1, Nicaragua 2, Colombia 3. Está devolviendo la posición correcta. Si en mi lista MyList quiero saber cuál es el índice del número 11 que está en la lista, me dice que es el 4. El 11 está en la posición 4. Veamos esa lista. El 2 es el 0. 1, 2, 3, 4. El 11 es en la posición 4, está correcto. Si el elemento no está en la lista, por ejemplo, si yo pongo el número 10, el 10 no está en la lista MyList. Entonces veamos qué pasa, nos genera un error. Dice 10 no está en la lista, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado al usar la función índice. El elemento tiene que estar en la lista para que lo pueda encontrar, ¿verdad? Entonces le voy a comentar y le voy a poner una explicación. El elemento debe estar en la secuencia, si no genera un error. Bueno, ahora count cuenta el número de veces que aparece un elemento en la secuencia. Por ejemplo, tenemos una cadena que se llama myString. Si nosotros le ponemos count, por ejemplo, podríamos querer contar cuántas veces aparece la letra A. Vamos a imprimir el resultado y nos dice que la letra A aparece 6 veces. 6 veces, veamos la cadena. Dice Carl Gauss, ahí van 2, es el príncipe, de las van 3, 4, 5, 6. La letra A aparece 6 veces, en efecto. ¿Verdad? Entonces para eso sirve el método count.